Acción. Sin obedecer doctrina alguna, artistas en esquinas que buscan fortuna y yo camino solo, observo todo y lo disfruto. A veces tan incómodo me siento. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me preguntas? Allá por el 2016 sacaste que los versos que nunca fueron canción. Así es. Y ahora estás aquí en plena promoción de Marcar como no leído. Eso es. ¿Le has cogido el gusto al formato papel? Sí, la verdad que sí. Son dos proyectos diferentes. Los versos que nunca fueron canción, como el título del libro dice, ¿no? Viene de otro proceso creativo, de versos que en su mayoría, no todos, pero en su mayoría ya existían y habían existido a lo largo de toda mi carrera hasta entonces, hasta 2015 en este caso, ¿no? Que es cuando me pongo a trabajar en ese libro, y se acaban transformando en líneas que debían ser canciones, pero por diversísimos motivos no acabaron entrando en mis discos. Y entonces las hago pasar por un buceo del ZPU de 2015-2016, por una reescritura, por todo un proceso que fue muy laborioso, la verdad, para que acabaran en ese primer libro, en los versos. Marcar como no he leído, por eso yo digo, y lo digo también en el prólogo de Marcar como no he leído, para mí es mi primer poemario de forma estricta, hablando. Aunque los versos también, ¿no? En los versos que nunca fueron canción también hay poemas y demás, pero yo nunca los he llamado poemas a esos textos del primer libro. De hecho, el prólogo del primer libro empieza diciendo: este no es un libro de poemas. En cambio, el prólogo de Marcar como no he leído empieza diciendo: este sí es un libro de poemas, ¿no? Por ahí está muy guay, ¿no? Bueno, era algo que a mí me gustaba porque hay una conexión, en esa diferencia que hay entre los dos libros, hay una conexión también entre los dos, ¿no? Y bueno, pues han sido procesos creativos muy diferentes. Sea como sea, desde luego le he encontrado y le sigo encontrando algo muy chulo a compartirme en hojas en blanco, pero para que se quede solo en la hoja en blanco, no para luego rapearlo encima de un ritmo ni convertirlo en una canción, en un rapeo. Últimamente muchos artistas, no solo tú, Nat también sacó un poemario, Raiden, el Chojin, o sea, el rapero está viendo en que hay otra forma de hacer su marca. Supongo que sí, en mi caso desde luego, o sea, muchísimos más también de otros MCs, pero creo que no solo está pasando, ¿no? Con los MCs, hay artistas de otros géneros, de la música de cantautor, de otros géneros que también están dando, no sé si dando el salto, porque ninguno abandonamos nuestra música tampoco, ¿no? Pero que nos estamos aventurando, ¿no? a la escritura poética. Yo he encontrado nuevas cosas, he encontrado un grado de libertad al escribir para un poema, ¿no? Al escribir un poema. Incluso he encontrado un grado de libertad también diferente al que tengo en la escritura del rap, al escribir los capítulos, porque Marcar como no lo he leído no es solo un poemario. El prólogo dice: este sí es un libro de poemas, aunque no solo, es mucho más. Entonces en el nuevo libro hay desde luego un poemario bastante extenso, pero también hay capítulos escritos en prosa que recorren pues ciertos pasajes y episodios de mi vida, ciertos pasajes personales, que hasta ahora pues no había encontrado la forma, ¿no? O de alguna forma, a ver si me explico, ¿no? Si eres lo suficientemente capaz y de forma casi involuntaria, tanto en la escritura de rap como en la escritura poética para escribir un poema, precisamente por las obligaciones que tiene el rap de rima, de ritmo, de estructura y demás, y también en los poemas por el uso de los recursos lingüísticos, ¿no? De los que puedes tirar para escribir un poema, siempre se acababa escondiendo, aunque fuera un pequeño grado de algo. Pues camuflado, una herida demasiado grande se puede camuflar en una metáfora que puede ser preciosa, pero no deja de esconder un cierto grado de esa herida. No sé si me explico. Sí. Al escribir los capítulos en el nuevo libro, ya no había escondite posible, ¿no? Lo tenía que contar exactamente como pasó y no me podía esconder ni en la estructura, ni la rima, ni las obligaciones del rap, ni tampoco en las figuras poéticas y los recursos literarios de la poesía. Más adelante sí que también te voy a preguntar sobre
lo que encierra este libro, lo que está detrás de lo que has escrito. Bueno. Pero el seguidor del rap es propenso a leer poesía. Pues no lo sé, tendrías que preguntarle a un montón de seguidores de rap. Lo que yo te puedo decir es la sensación que yo tengo y la recepción que tuvo tanto mi primer libro como que está teniendo mi segundo. Y esa recepción es muy buena, muy, muy, muy buena, tremendamente buena. Y entonces soy consciente de que eso pertenece al menos en mi caso, pertenece en su gran mayoría a gente que me sigue por el rap, a gente que me conoce por el rap. Luego, desde luego, habrá otras personas que se han acercado ajenas al rap y a mi trayectoria en él, pero estoy convencido de que la mayoría se acercan porque conocen mi música, ¿no? Y porque ya me siguen. La sensación es buenísima, el feedback que yo tengo y que voy recogiendo con Marcar como no, ya lo fue con los versos, ¿no? Pero con el Marcar como no he leído está siendo espectacular. La gente me escribe cosas increíbles, de verdad, me escribe cosas increíbles. Eso es bonito para un artista. Y en el 99,9% en el sentido positivo, ¿no? De gente a la que... Uno de mis grandes miedos, sobre todo con el primer libro, no tanto ya con el segundo, ¿no? Con el primer libro uno de mis grandes miedos era si yo iba a ser capaz de tocar a alguien en ese nuevo formato, porque yo sé que soy capaz de tocar a alguien cuando escribo canciones y cuando rapeo, y uno de mis miedos era ese, seré capaz solo, ¿no? Alguien se ponga algo mío y solo leyéndolo ¿podrá traspasarle? Y bueno, ya me di cuenta con el primer libro de que así era, y con este segundo, que para mí tiene una profundidad muchísimo mayor, un uso del lenguaje mayor, pues también está siendo así. Ya te digo, me llegan cosas preciosas. ¿Y te han llegado cosas también de gente que no te conocía por el rap? Sí. ¿Gente fuera del ámbito? Claro. Como te decía, pues supongo que una gran parte, o seguramente la mayoría, vienen de mi trayectoria por el rap y de mi carrera en el rap, pero mucha otra gente se acerca asociada, ¿no? Al mundo de la poesía, ya no de la música. Es decir, gente que de repente ha leído a Diego Ojeda, gente que ha leído a Marwan, gente que ha leído a otros poetas. Y que por relación, de alguna forma, ¿no? Porque hay relación entre estos... porque tenemos relación estos creadores entre nosotros, ¿no? Pues acaban saltando de repente de un libro de Diego a un libro de Zetapú y viceversa, ¿no? También. Pues por ahí hay gente que se ha acercado. Creo que no es demasiada, ¿no? Que no es una gran parte, pero claro que hay gente que se ha acercado sin tener ni la más remota idea. Y pasa también en las presentaciones, en los recitales. Al final, yo qué sé, hace X meses nos juntamos en una de las noches de Mueve tu Lengua en Madrid y éramos como 30 autores, 30 creadores de todos los palos posibles, pero todos relacionados con la poesía y con la música también, ¿no? La mayoría o algunos con la música, pero todos relacionados con la poesía, todos autores de Mueve tu Lengua. O sea, ya había las que fuera X cientos de personas en aquella sala. Yo estoy convencido de que, yo qué sé, el 90% no tenía ni idea de quién soy yo. Pues porque venían a ver a otros autores, ¿no? Y por ahí es donde se crea también ese público que de repente te descubre en una faceta que desconocía, de hecho, completamente de ti. Pero es igual, siempre ha sido igual con la música también, ¿no? Al final, cuando tocas en festivales o tal y no eres alguien tan conocido, al final hay público de otros artistas también, ¿no? De otros creadores, claro, que de repente te ve, te descubre, pues 3/4 de lo mismo también, ¿no? Con los recitales, sobre todo con los recitales compartidos con otros poetas, con otros escritores. Esto quizá lo que me mola. Al final la gente del rap es la gente del rap, pero el mundo es mucho más grande que el barrio, como se suele decir, ¿sabes? Esto quizá lo que puede hacer también es que la perspectiva del rapero macarra y... el estereotipo. Sí, ya elimina eso, ya quedaba porque ya... Estereotipos y prejuicios va a haber siempre, aunque hagamos música y luego además hagamos libros, aunque tal, desde luego creo que ayuda, pero tampoco lo hago con esa intención. Hace muchos años que me la dejó de pelar. O sea, me la pela, o sea, me la suda, realmente me la suda. Durante otros muchos años, más en mis inicios,
peleé, ¿no? Muy duro porque la figura del MC, la figura del rapper, ¿no? Y el juicio de la sociedad al respecto de la figura del MC, del rapper, cambiara. Y bueno, eso lo peleé, llamémoslo así, ¿no? Lo peleé durante muchísimos años. Al final, en ese proceso me fui descubriendo a mí como artista, a mí como creador. Y si puedo aportar algo en esa dirección, estupendo sea, pero ya no es un objetivo, ¿no? Intento dedicarme a sobrevivir, a compartir con Juan, que es con quien tengo que compartir, y a convivir con él, que eso tiene una dificultad tremenda. Y luego hacerlo también en hojas en blanco, que pueden acabar siendo, según, ¿no? En el proceso creativo que puede acabar siendo marcar como no he leído, algo que forme parte de un libro, algo que forme parte de un poema, de un capítulo, o algo que se convierta en una canción de rap. Y ya está, con el único que tengo que ser auténtico y que tengo que ser real, ¿no? Y que tengo que ser sincero y honesto, en primera instancia, sin duda, es conmigo mismo, es con Juan. Luego, desde luego, creo que sí, que es algo que también habla muy bien en el buen sentido, ¿no? de los escritores de rap. Porque la gente dice, hostia, un rapero, un libro. Y como el libro siempre ha sido un formato que tiene un halo como más cultural, ¿no? Y como más... Que hay que ver que... Como más cultivado. No hay más cultura que el rap, porque... No, en absoluto. Pero digo, en cuanto a percepción fuera, ¿no? Los libros siempre han tenido ese tipo de halo, ¿no? De que es algo reservado más para unos pocos, un poco más... Elitista. Sí, pero elitista en el sentido de cultivado, de culto, ¿no? Pues estamos los MCs haciendo libros. ¡Buah! ¡Buah! Pero siempre ha habido un símil entre las canciones de rap y la poesía. ¿Hasta qué punto el rapero es poeta? Para mí son hermanos, ¿no? El que no quiera llamarlo procesos hermanos, pues venga, primos hermanos, ¿no? Porque lo son, yo lo he sentido así siempre. Por suerte llevo muchos años, ¿no? Dedicándome a esto y sintiendo amor, respeto, pasión por esto que hago, que es la escritura. Luego la escritura puede convertirse, como te decía, en una canción de rap, o puede convertirse en un poema, o puede convertirse en lo que sea. Pero creo que se comparte primero el uso del lenguaje, aunque sean formatos diferentes, la palabra como herramienta, el objetivo viene a ser el mismo, al menos en mi caso, el objetivo es exactamente el mismo, ¿no? Decirme cosas a mí y luego, si tengo la fortuna de con ellas tocar a alguien, desmontar a alguien, hacer reflexionar a alguien, destrozar a alguien, etcétera, ponerlo a pensar, si tengo la suerte de que eso ocurra, bienvenido sea, pero el objetivo es el mismo cuando yo estoy escribiendo. Al final es decirme cosas a mí, contarme a mí las cosas que necesito contarme. Y de alguna manera pues sacar también la tonelada de cosas que me siguen inquietando, dañando o haciendo feliz también en un momento dado. Pues sí, para mí la poesía y el rap son, como poco, son primos hermanos. Y lo creo de forma sincera. He tenido la oportunidad también de compartir y de coincidir con cantautores cantautores de los clásicos, no de la nueva generación, llamémoslo así. Y ellos mismos son los que me han dicho, ¿no? Cuando hemos tenido esa oportunidad, que nosotros, los MCs, ¿no? Los raperos, somos ellos ahora. ¿No? Cuando me lo dijo alguien de referencia, ¿no? En la música de cantautor, y repito, de generación más clásica, ¿no? Cuando me lo dijo, pues primero me sentí muy honrado, ¿no? Me sentí muy honrado, pero a la vez pensé que es real. Es real, ¿no? Y si alguien sí que toma como referencia a lo mejor la música de cantautor como algo más cercana a la poesía, pues 3/4 de lo mismo con el rap. Y entiendo que también no con todo el rap. Porque hay quien usa el rap para contar cosas que están muy alejadas de la poesía. Pero hay un tipo de creadores, un tipo de hoppers, un tipo de MCs, entre los que me incluyo, que sí tenemos esa conexión, ¿no? Que al final es la del contenido. Por encima del continente. Si hablamos del contenido, ahora entrando dentro, sí que en este libro has superado la barrera de la intimidad. Total. Y te has expuesto ante tu público. Total. ¿Eres consciente de lo que has plasmado en...? Sí lo soy.
no me da miedo, es decir, si ha llegado en este momento es porque me sentía preparado para ello, ¿no? Y precisamente por eso Marcar como no he leído nace de una experiencia con mis seguidores, con los fieles a lo que yo hago. En este caso una experiencia en México de hace un tiempo, más de 1 año y medio o algo por el estilo, 1 año y pico, ¿no? Como algo como lo que se va a dar aquí en Alicante, ¿no? Pues en un compartir, ¿no? de personas, también de versos, de líneas, pero en un compartir de personas. Una amiga de la editorial que me acompañaba, después de haber vivido aquella brutalidad, porque fue una brutalidad en cantidad de gente, en cantidad de cariño, en cantidad de respeto también, me insistió mucho en que ella no había visto algo así antes, ¿no? Y no me refiero por cantidad, sino por lo que tenemos la gente, por lo que tenemos yo y la gente que me sigue, ¿no? Y la gente que me siente. Me insistió tanto que me hizo darle vueltas a algo que yo ya sabía, pero me hizo profundizar en ello, y de ahí nace la idea de compartir lo que he compartido, el contenido que he compartido en Marcar como no he leído. Y por fin me he sentido lo suficientemente libre conmigo como para que al fin en este libro poder hablar de forma, repito, íntegra en los capítulos, ¿no? en prosa, poder contar sobre los golpes que hubo en mi casa, sobre el maltrato, sobre los golpes hacia mí, hacia mi madre, de mi padre. He podido hablar de forma también libre y sin miedo sobre mis adicciones, y mi adicción en concreto al alcohol, sobre mi batalla peleando por ello, sobre cada día en el que tengo que pelear y batallar con ello, y mi proceso de recuperación. Es decir, he podido contar cosas que sí, aunque yo siempre he sido alguien limpio y transparente en el papel, en Marcar como no he leído he encontrado otro grado de mí en el que poder compartir cosas que, como te decía, ya no podían tener un matiz de camuflarse a través de una canción o a través de un poema. Y entonces he podido hablar de las cosas y los capítulos también más terribles y más dolorosos y las heridas más sangrantes de mi vida. ¿Que alguna vez has pensado ya publicado igual esto no lo tenía que haber puesto, o si pudiese cambiarlo lo cambiaría? No. Lo que salió en cada momento. Hay cosas de las que puedo no sentirme especialmente orgulloso de algunas cosas, ¿no? Como de alguna peña en la que me he cagado en su puta madre, en alguna de mis creaciones, o alguna gente a la que le he soltado pues algunas barbaridades. Puedo no sentirme especialmente orgulloso de eso, pero no me arrepiento de ello. El Zetapú de aquel entonces lo sentía de forma íntegra y profunda, y lo tenía que soltar de esa manera. Entonces puedo no sentirme especialmente orgulloso repito, eso son pequeñas puntualidades, ¿eh? En el 99,99 periódico puro de mi obra no tengo ni siquiera esa consideración. Y bueno, cuando estaba escribiendo las cosas que tiene Marcar como no he leído, sobre todo estas, ¿no?, que comentaba, es inevitable que la mente enferma y trastornada haga ese tipo de cosas. Buah, tío, de verdad estás compartiendo esto. Pero bueno, yo ya conozco que mi mente enferma y trastornada funciona de esa manera, y tal como venía a decirme eso, pues le decía, que te follen, sigo creando, sigo compartiendo, porque repito, al final es compartir primero. Es compartir conmigo. Si la creación, la música, la escritura es terapia para mí, lo ha sido toda mi vida y lo es. Cuanto más mayor y mejor escritor me he ido haciendo, más terapia todavía ha sido. A quien sirve en primera instancia, repito, es a mí. A quien libera, a quien sana poder escribir esas cosas, saber que esas cosas además estaban saliendo, y de alguna manera saber que en cierto momento eso trascendería a mi persona y sería algo que también llegaría a otros. Para mí ha sido un proceso de liberación increíble y un proceso de sanación de heridas tremendas. De heridas tremendas. Poder hablar de eso, ¿no? Mis adicciones, los golpes en mi hogar, de mis intentos de suicidio, de las partes más feas también y más oscuras. No solo, también hay capítulos que hablan de otro tipo de episodios que tienen otro carácter, más divertido, más, no sé. Siempre se quedan los que impactan más. Exacto, los que han marcado, ¿no? Los que me han marcado más. Hay un capítulo que se llama Me perdía, que habla de que yo me perdía mucho.
Y bueno, explico todo el episodio, ¿no? De la más memorable de las veces que me perdí. Y bueno, pues en ese capítulo, ¿no? También es un capítulo más divertido, aunque tiene mucha tela, ¿no? Pero es más divertido. Digo, en algún momento del capítulo digo, si a un niño de, yo qué sé, de 7, de 8 años, ¿no? Lo está buscando la policía de una ciudad entera en un vertedero, algo no anda muy bien, ¿no? Pero hay una parte, ¿sabes? Aunque es muy duro esa observación, hay una parte divertida en ello también, porque al final no pasó nada, ¿no? Más allá de la aventura en sí misma. Entonces, bueno, marcar como no he leído, aparte del poemario, y en el poemario también hay muchos aspectos, ¿no? Hay muchas direcciones. En los capítulos, a pesar de poder compartir las partes más oscuras de mi vivencia, también hay partes muy alegres de mi experiencia. Y como tú dices, las que marcaron.